Amén, gloria a Dios. Seguimos en esta hermosa tarde de nuestro Señor, a nombre de la Iglesia Cristo la Roca, dándole la bienvenida a todos aquellos que se han unido por este medio para este servicio. Bienvenida una vez más, y en estos momentos nos vamos a preparar para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde, ¿verdad? La parte más importante de esta reunión, la parte más importante de esta reunión, aleluya, que es la palabra de nuestro Señor. Así que nuestro pastor Pedro Agudelo estará compartiendo esta palabra que el Señor tiene para nosotros, y la recibimos gozosos, con alegría, y el Señor abre nuestra mente y entendimiento para entender lo que Él nos está diciendo y para recibirla con humildad. Con nosotros nuestro amado pastor Pedro Agudelo. Aleluya. Gracias, Señor. Saludos, amados. Feliz Día de las Madres. A todos los que están celebrando en este día, damos gracias al Señor por permitirnos hoy compartir con ustedes a través del internet. Vamos hoy a continuar con nuestro tema del vivir el sufrimiento dentro del contexto de ser miembros de un hogar, de una familia. Y qué mejor que usar la imagen del Día de la Madre para ilustrar este propósito. Les invito a que vayamos a Romanos 8, versículos del 14 al 18. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 18. Hoy estamos, como dijimos, celebrando el Día de la Madre, y uno de los símbolos de una madre es la capacidad de crear un hogar, es la capacidad de amar, es la capacidad de brindar seguridad, es la capacidad de dar identidad, es la capacidad de proveer recursos, y todo esto se representa en una madre, en la maternidad. Entonces, usemos esta ilustración que estamos celebrando hoy para que profundicemos en lo que Dios quiere hacer en nosotros y en medio de nosotros. Así que les invito a Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 18. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre o Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Señor, te damos gracias por tu palabra. Prospérala, Señor. Dependemos de tu espíritu para que tú la contextualices, nos hables, implementes tu reino en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Gracias. Te lo pedimos tú en el nombre de Jesús. Amén. ¿En cuál hogar estás viviendo? Aquí. ¿En cuál familia estás viviendo? Como dijimos hace unos minutos, la familia, la madre, la maternidad simboliza, representa. Y en este pasaje, el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo, nos presenta el plan de la familia de Dios y nos recuerda cómo opera ser miembro de la familia de Dios, hijos de Dios, en tiempo de sufrimiento, en tiempo de necesidad. Miremos el contexto de este pasaje. Este está en el capítulo 8, ya han pasado 7 capítulos. En el capítulo 1, Pablo
define lo que es el evangelio, que es el poder de Dios para dar vida, para cambiar. De los capítulos 2 al 5, Pablo identifica lo que es la injusticia y identifica que la más grande injusticia que puede tomar lugar en la creación es el rebelarse contra Dios, es el ofender a Dios, es el separarse de Dios. Usted y yo tenemos un montón de valores en referencia a la injusticia. Unos catalogan unas agresiones más injustas que otras. Pero cuando usted mira a la luz de la Biblia, a la luz, al punto de vista de Dios, la injusticia más grande es rechazar a Dios, es separarse de Dios. Entonces Pablo identifica esto muy claramente en los capítulos del 2 al 5. Luego va en el capítulo 5 y 6, habla de lo que la justificación hace y habla de nuestra necesidad de apropiarnos a la nueva identidad en Cristo. Capítulo 7 habla sobre la lucha de las naturalezas que tenemos, la nueva naturaleza en Cristo y la naturaleza egoísta que todavía permanece orgullosa en nosotros hasta que Jesucristo venga y nos transforme 100% a su imagen y semejanza. Y aquí en el capítulo 8, Pablo comparte el testimonio del Espíritu Santo en la vida personal de cada creyente. Esto es importante que usted y yo lo entendamos, amado, porque no dependemos del testimonio público, del testimonio de una iglesia, del testimonio de pertenecer o ser miembro de una iglesia. También dependemos del testimonio personal, experimental, individual, que es exclusivo a cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a los propósitos de Dios en nosotros, y que el Espíritu Santo nos testifica a nosotros que pertenecemos al reino de Dios, que pertenecemos al hogar de Dios, que tenemos acceso a todos los beneficios de la maternidad y la paternidad de Dios, que somos hijos de Dios. La pregunta entonces para nosotros hoy es, ¿qué tanto usted y yo vivimos, experimentamos el testimonio del Espíritu Santo en nosotros? Porque esto es algo muy personal. Esto nadie te lo puede dar, nadie te lo puede compartir, o cuando decimos de nadie, estamos hablando de otro ser humano. Esto es algo que solamente el Espíritu Santo lo hace. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es poderoso, que la palabra de Dios es poderosa para entrar a lo más profundo de nuestro ser. Entonces el Espíritu Santo y la palabra de Dios es capaz de discernir, mirar, identificar y contextualizar el testimonio de que somos hijos de Dios en nuestro interior, especialmente en los tiempos de sufrimiento, porque uno de los grandes problemas del sufrimiento es que a veces se te olvida en qué hogar vives, porque la incertidumbre, los temores, la crisis, la necesidad, las dificultades, entonces te opacan y se te olvida en qué hogar estás viviendo y qué recursos y qué presencia y qué hay disponible para ti en ese hogar. Entonces, Romanos 8:14 nos dice, nos da la certeza de que pertenecemos a la familia de Dios. Ilustra varios ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 49, versículos del 14 al 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, tu ciudad, tu presencia, tu familia. Dios nos dice y se expresa como una madre que en su corazón, en la palma de sus manos, está escrito tu nombre, el nombre de tu familia, y que Dios te recuerda. Y recuerden que cuando Dios recuerda, es un presente continuo que implica que Dios se hace presente. Cuando la gente recibió a Jesucristo y gritaban, Hosana, Hosana, estaban diciendo, sálvanos ahora, hazte contextual ahora, hazte real ahora en mi necesidad, en mi situación,
en mi crisis, en mi sufrimiento. Isaías 66:13 dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y recibiréis consuelo. La mayoría de las veces que en el Antiguo Testamento Dios se revela como alguien que quiere presentar un hogar, formar un hogar, se revela como madre, como padre, es porque el pueblo está en necesidad, en crisis, en falta de identidad. Y la revelación de Dios trae paz y trae consuelo. Entonces, ¿qué tanto experimentamos nosotros la certeza de que somos hijos de Dios? De que pertenecemos al hogar de Dios. Dice la Biblia que el reino de Dios, que el hogar de Dios, que la casa materna, paterna de Dios, es un lugar donde la paz, donde el amor, donde el poder de Dios, donde la esperanza, donde la fe se respira, fluye, están presentes, donde la compañía de Dios se hace real, donde la soledad no existe, porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo. El escuchar un testimonio es entender que hay alguien más que está en medio de mí, que está en mí, que está presente. Y ese alguien más trasciende el mundo político, económico, físico, porque es el Espíritu de Dios en nosotros. Una segunda característica es de que los hijos de Dios, los que escuchan el testimonio del Espíritu Santo, de que pertenecen al hogar de Dios, son guiados por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Primera de Crónicas que los hijos de Isaacar discernieron los tiempos y fueron guiados, sabían qué hacer, sabían cómo comportarse, sabían cómo funcionar en su contexto de crisis. Entonces, hoy en día hay mucha incertidumbre y muchas personas no saben cómo funcionar, no saben qué camino seguir, no saben de quién depender, no saben cómo sobrevivir. Y aquí muy claramente el versículo 15 dice del capítulo 8 de Romanos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Dice el Antiguo Testamento que por más torpe que yo sea, no me perderé en el camino de Dios. Que por más escaso que yo sea, seré capaz de entender y seguir la dirección divina. Así, amados, de que Dios nos ofrece hoy, la capacidad de seguirle y saber cómo y a dónde proceder en medio de estas crisis, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación tan complicada que estamos viviendo. ¿Quién está guiando tu vida en esta crisis? ¿En qué hogar estás habitando? ¿Te estás dejando pastorear, guiar por el temor, por la incertidumbre? ¿Estás habitando en el hogar, en la casa de la ansiedad, en la casa del temor, en la casa del miedo, en la casa de la soledad? ¿O estás habitando en la casa donde está la paz de Dios, donde está el testimonio de Dios en tu vida? Mira lo que dice el versículo 15, la segunda parte. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez siendo guiados, pastoreados por el temor. Una de las características de la esclavitud es ser pastoreado, vivir en la casa, en el hogar del temor. La tiranía del temor es una característica de la esclavitud. Los medios de comunicación hoy en día están gobernando usando el temor. Es impresionante esto, amados. Hoy en día la gente está siendo guiada, pastoreada por el temor, por el miedo. Miedo a la muerte, miedo a la escasez, miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo al estrés. Entonces, la pregunta es, ¿quién nos está guiando? Hay una historia que a lo mejor usted la conoce, que
Es muy interesante. Dice que la muerte visitó un pueblo y cuando entraba le preguntaron, ¿cuántos van a morir? Y la muerte le dice, solamente me voy a llevar a 10. Y después de un tiempo, la muerte va saliendo y le dicen, oye, muerte, nos engañaste. No fueron 10, fueron 500. Y la muerte les contesta, yo solamente recogí a 10. Los otros 490 murieron de cuenta de su temor, del pánico, del miedo. Es muy interesante esto. Los psicólogos, los sociólogos explican muy bien lo que hace el temor, la incertidumbre, el miedo, cómo afecta al cuerpo físico, cómo causa estrés, cómo causa enfermedades, cómo complica todo el contexto. Así, amados, de que la palabra nos dice muy claro que no hemos recibido este espíritu, que si yo estoy siendo guiado, pastoreado por el temor, ese no es el hogar de Dios, ese no es el reino de Dios. Yo me he salido de la presencia del Señor. Dice la Biblia, dice este versículo, que hemos recibido el espíritu de adopción, que en Cristo, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, Cristo nos compró, Cristo pagó con su sangre, Cristo nos redimió. En la clase dominical, el hermano Francisco estaba explicando el principio de sustitución, cómo el pecado, el precio, la culpa mía, el precio de mi pecado, de mi maldad, cómo no lo recibí yo, no lo pagué yo, perdón, sino que Cristo recibió el pago que yo merecía. Y Él en la muerte, en la cruz, Él sufrió por mis pecados, el principio de sustitución. Entonces, cuando entendemos esta sustitución, entendemos que podemos recibir el espíritu de adopción, que somos hijos de Dios, que esta adopción nos incluye tener el Espíritu Santo en nosotros, que podemos escuchar el testimonio del Espíritu Santo. Este proceso de adopción es muy interesante. Recuerdo un sermón de Raúl de la O, de España, donde explica muy bien este proceso de adopción en el primer siglo, y Raúlito explicaba dos partes públicas, dos eventos públicos. El primero es de que cuando alguien iba a adoptar a otra persona como parte de su familia, como un hijo, lo tenía que hacer en público y lo compraba 3 veces en público. La segunda parte del proceso era lo que se llama vindicatio, que era una ceremonia pública con 7 testigos, donde el nuevo hogar impartía oficialmente, legalmente, públicamente, todos los beneficios de la maternidad, paternidad de su casa a la persona que estaba siendo recibida como hijo o como hija. Y públicamente declaraban, toda experiencia, toda deuda, todo aquello que te ata al pasado es nulo, es aniquilado, no existe, porque tu nueva casa, tu nuevo hogar te paga todas tus deudas. No le debes nada a nadie. Todas tus relaciones son transformadas. De ahora en adelante, tú eres un representante de esta nueva casa. Por eso se hacía en público, para que todo el mundo supiera que esta persona era ya parte, un miembro de este nuevo hogar. Eso es lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5:7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esta adopción en Cristo, esta adopción en el hogar de Dios, esta capacidad de escuchar el testimonio del Espíritu Santo, nos empuja y nos capacita para clamar papacito, Abba Padre. Un término que en arameo usaban los niños para los niños menores de 5 años y los más grandecitos para llamar a sus papás y para comunicarse con sus papás. Y Jesucristo lo usó. Y este verbo identifica el clamar, Abba Padre, el clamar, identifica que es producido por el Espíritu Santo y no por nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que nos empuja, el que hace la acción en nosotros, el que nos mueve a que nosotros clamemos y llamemos a Papá Dios, Papacito. Esto indica que nosotros no somos los que hacemos la acción,
que el clamar a Dios, papacito, el acercarnos a Dios, no es algo que es producido por mi capacidad o por mi comportamiento, sino que es producido por el testimonio, el accionar del Espíritu Santo en mí, por yo ser miembro, por usted ser miembro del reino de Dios, por Jesucristo. Esto es muy importante entenderlo, porque no depende de mí, de cómo yo me sienta, de lo que yo haya hecho o no hecho, sino que el Espíritu Santo es el que me empuja. Es importante entender esto porque lo vemos en las aves. Las aves que vuelan sin esfuerzo son las aves que son capaces de usar el viento, el cambio de temperatura en el aire, que produce el mover del aire y el viento para moverse. Entonces estas aves son capaces de moverse por horas, por días, por meses, sin ningún esfuerzo propio. No se cansan. Se están moviendo, están volando, pero no se cansan. Por eso el Antiguo Testamento dice, volarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque se están moviendo en el poder, en la capacidad de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, este accionar de clamar, papacito, lo produce el Espíritu Santo en mí. No es un esfuerzo propio. Y esto es muy importante entenderlo. No depende de lo que yo piense. Cuando creemos o pensamos que no merezco venir a la presencia de Dios, que mi situación no me capacita, que yo no tengo el suficiente valor, es porque yo estoy funcionando bajo mi propio esfuerzo. O cuando pensamos que Dios me debe, Señor, yo he hecho esto, lo otro, he ayunado, he funcionado, me he sacrificado, ahora tú me debes. Tú tienes que darme, bendecirme. Cuando tenemos esa actitud, eso muestra de que estamos operando en nuestro propio esfuerzo. Así, hermanos, que esto es muy interesante. En este nuevo paradigma de que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros, es muy importante entender que el esfuerzo propio no toma lugar. Es muy interesante lo que, como el apóstol Pablo lo explica, y lo que Jesucristo dice en Mateo 16:24, que debemos de negarnos a nosotros mismos. Romanos 6:6 nos dice que la naturaleza antigua ha sido sacrificada. Colosenses 2:20 nos dice que hemos muerto en Cristo. Entonces, ¿quién es el que muere en Cristo? Es esa dependencia que teníamos al mundo, esa naturaleza egoísta, esas relaciones que teníamos donde Satanás, el mundo, la injusticia gobernaba sobre nosotros, esos patrones de interpretación, de comportamiento. Por eso dice, ya hemos muerto a eso. ¿Qué es lo que muere en nosotros? Nuestras intenciones egoístas, nuestras experiencias que nos ataban a lo injusto, a lo incorrecto, que nos robaban el valor, que nos producían angustia, miseria, vergüenza, que producían culpabilidad en nosotros. Y dice, y ahora Cristo vive en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vive ahora en nosotros? ¿Qué es lo que vive? Porque a veces las personas se confunden. ¿Cómo así que yo morí? Pero ¿quién es el que murió? Su esencia de ser humano no muere. Así como el cuerpo físico tiene características exclusivas de cada cuerpo físico, en los ojos, la pupila de los ojos, la huella de los dedos, el rostro, el tono de voz, son exclusivos en cada persona. Así, cada uno de nosotros tenemos un alma, una esencia, un carácter, una forma de ser que es exclusiva, que nadie más tiene. Tiene su propio rostro. Podríamos decirlo, el rostro de tu alma, el rostro de mi alma, la pupila de tus ojos espirituales, ¿ya? Las huellas digitales de tu cuerpo espiritual, de tu alma, que nadie más tiene. Eso no muere, sino que eso queda en nosotros, y lo que viene a habitar en nosotros es la presencia, la actitud, la mente de Cristo, el Espíritu Santo, un nuevo sentir, el reino de Dios en nosotros. Porque a veces la gente se confunde qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Dice entonces cuando este versículo 15 que estamos capacitados para clamar papacito, y otra
característica de este verbo aclamar es que es un presente continuo. Diariamente, amados, el Espíritu Santo nos empuja a que clamemos papacito. ¿Qué quiere decir? Que lo busquemos, que nos acerquemos, que lo abracemos, que sintamos su presencia, el devocional, la oración, el tiempo de separarse con Dios. Eso es el tiempo de llamar, de acercarse a Dios. Dice la Biblia, acerquémonos confiadamente. Entonces esto es algo, un accionar de todos los días. Es muy interesante lo que Salmo 89:15 dice. Miren lo que dice. Bienaventurado aquellos, el pueblo, que sabe aclamarte, porque la bendición de la luz del rostro de Jehová se hará presente. En otras palabras, la presencia de Dios se hará presente en su contexto. La mayor bendición en el Antiguo Testamento era que el rostro de Dios resplandezca sobre ti. Esta es la mayor expresión de la bendición en el Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo es la expresión de Dios en medio de nosotros, la mayor bendición. Entonces, cuando este Salmo 89 dice, bendecidos, bienaventurados, afortunados, los que saben aclamar. Bienaventurados los que saben decir papacito. ¿Qué es lo que hacen? Abren el reino de los cielos. Traen la presencia de Dios a su vida. Versículo 16 dice, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu. Es importante que usted escuche el testimonio del Espíritu Santo. Es importante que usted y yo experimentemos la presencia del Espíritu Santo en este tiempo de sufrimiento. Versículos 17-18 dice que somos herederos juntamente en este tiempo de padecimiento. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo ya no son comparables a lo que vendrá. El testimonio del Espíritu Santo en este tiempo de aflicción es lo que hace la diferencia entre saber cómo comportarnos y saber qué decisiones tomar y saber qué camino tomar. En medio de esta gran incertidumbre y estos grandes cambios. El sufrimiento entonces no define nuestro contexto, nuestra realidad. El sufrimiento es parte de nuestra experiencia, pero el que define nuestra vida es el testimonio del Espíritu Santo, que podemos sentir, que podemos oír, que podemos experimentar todos los días. Y en la capacidad de acercarnos y clamar, papacito, papá Dios, hazte presente en mi contexto. Porque Dios moverá cielo y tierra. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no es imposible proveerle a millones y millones y millones y millones sin que trabaje. Para Dios no hay nada imposible. La pregunta es si usted y yo estamos escuchando el testimonio del Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pablo está presentando aquí, en estos versículos, en estos 4 versículos. Por eso es tan importante el devocional, es tan importante la oración, es tan importante leer la palabra, es tan importante crecer en espiritualidad. Por eso estos tiempos en que la actividad pública ha sido mermada o eliminada y la actividad privada en casa, en familia, se ha incrementado. Es una buena oportunidad de que usted y yo busquemos la presencia del Señor y que usted y yo disfrutemos el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas.